A tercer trámite pasó el proyecto de reforma laboral tras 2 días de debate en el Senado. Ayer en la sala se aprobaron los artículos relacionados con la extensión de beneficios, el concepto de huelga y la titularidad sindical. Vamos a conocer más detalles de la tramitación de esta iniciativa y conversamos con el abogado laboralista, exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti. Buenos días. Usted hace un tiempo en una entrevista, varios meses atrás, hace quizás un año, un poco menos, usted dijo que el proyecto había comenzado con ciertos grados de equilibrio importantes, pero que luego se fue polarizando el debate. Desde eso a la fecha, ¿cómo sale el proyecto desde el Senado? Yo creo que el proyecto y lo que pasó ayer en el Senado le introduce, como naturalmente pasa en nuestro sistema legislativo, le introduce ajustes que eran importantes y necesarios. Hay que recordar que esta es una reforma gigantesca. Estamos hablando de una reforma que sustituye completamente un libro del Código del Trabajo. Por lo tanto, yo estimo que más allá de las polémicas naturales, y toda la vida ha sido así en materia laboral, las reformas laborales nunca dejan totalmente conformes, no son fáciles. Estamos hablando de que se legisla para el ámbito de los trabajadores, para el ámbito productivo también. Así Marcelo, que yo creo que sale bastante mejor, bastante bien de lo que ya se había avanzado en la Cámara de Diputados. ¿Mejor es más equilibrado? Yo creo que se busca y se logra un mejor equilibrio que permita tener una legislación laboral que protege fuertemente a los trabajadores y los sindicatos, pero también deja espacio para que las relaciones laborales no se vean desequilibradas en beneficio de una de las partes. ¿Los ejes centrales que plantea esta reforma laboral están después del paso del Senado? Totalmente. La titularidad sindical ha sido el eje de esta reforma. Es un tema que yo creo que se avanza de una manera exitosa, correcta, en buena línea, a nivel histórico y a nivel de los convenios de la OIT que son obligatorios para nosotros. ¿Sí? El sindicato es por esencia, por naturaleza, el órgano supremo de organización de los trabajadores. Ahora, desde la oposición dicen que esto es como una suerte de sindicalización forzada, porque si no estás dentro del sindicato no puedes acceder a los beneficios. Ese es otro tema, es el tema de la extensión. La titularidad tiene, por decirlo, dos ámbitos. El ámbito de la preferencia de los sindicatos para negociar, que a mí me parece correcto. Algunos han dicho que sería inconstitucional. Yo estimo que no, desde el punto de vista de las normas tanto internas como internacionales. El tema de la extensión, a mi modo de ver, y de acuerdo a lo que han dicho muchos especialistas, desde el punto de vista constitucional, sí tiene un problema importante. ¿Cuál es? Que la libertad de las personas de afiliarse, desafiliarse o no afiliarse, se ve, a mi modo de ver, afectada por este elemento que introduce una cierta obligatoriedad o forzar a las personas para obtener un beneficio económico tenga que necesariamente sindicalizarse. Allí es donde está el problema de constitucionalidad que tiene esta norma. Ahí hay una frase clave, para obtener un beneficio económico. ¿Cómo lee usted esta titularidad sindical? Quien no esté dentro del sindicato, ¿va a poder negociar con su empleador directamente? Por ejemplo, con una oferta porque le llega alguna oferta de otra empresa, o hace un magíster, una persona que no está dentro del sindicato, o un posgrado, y quiere mejorar su remuneración y negociar nuevas condiciones, ¿podrá hacerlo individualmente? Ese tema se resolvió, a mi modo de ver, bien, por indicaciones que introdujo el Ejecutivo en el mes de diciembre del año pasado, estableciendo una norma que expresamente no constituía ningún tipo de práctica antisindical el hecho que el empleador pudiera negociar individualmente con el trabajador aumentos de remuneración en virtud de una serie de cosas que pasan el día a día, como por ejemplo que tenga mayor calificación profesional, que tenga un mejor rendimiento, que tenga mayor productividad, que tenga más años de carrera dentro de la empresa. Por lo tanto, ese ámbito está resguardado y obviamente no podíamos llegar al extremo de que todo beneficio, todo aumento tenía que pasar necesariamente por el sindicato, porque de esa forma estamos obligando indirectamente a una sindicalización automática que ni la OIT la permite. Marcelo, hoy día, con la legislación antes de la reforma laboral, ¿cuántos trabajadores se necesitan para formar un sindicato? Estamos hablando de que en Chile hay una norma promocional. La regla general son 25 trabajadores que representan a lo menos el 10% del total de trabajadores de una empresa. Eso dice la ley. Eso es lo que establece la ley. El año 2001 se reformó la ley en materia sindical y se permitió que aun cuando los sindicatos no tuvieran el quórum, podían constituirlo a lo menos con 8. Esa reforma bien intencionada
fue un fracaso. ¿Por qué? Porque al incentivar mayor sindicalización, lo que nosotros percibimos en esa época, yo era director del trabajo y estadísticamente, ¿qué comprobamos? ¿Se constituyeron más sindicatos? Sí. ¿Pero qué pasó? Los sindicatos tenían en promedio menos trabajadores que antes. De 50 pasamos a 30 y no aumentó la tasa de sindicalización. Es decir, constituimos más organizaciones, pero no generamos el efecto más virtuoso. Exactamente. Chile tiene una de las tasas de sindicalización a nivel internacional que está en línea con la OECD, pero tiene una fragmentación sindical enorme. Es que yo quería preguntarle, le hacía esa consulta primero para determinar, ok, se necesitan 8 para formar un sindicato, pero ahora con la nueva ley, con la reforma laboral, digamos, se necesitan 8, pero siempre y cuando representen el 50%. ¿No resultan entonces en un retroceso? No, no es un retroceso, porque lo que se busca es justamente fortalecer el movimiento sindical. Aquí hay que entender... Fortalecerlo en el número de integrantes. Por supuesto. Lo que debiéramos buscar y lo que debiéramos lograr a través de la legislación, de las políticas laborales, es tener sindicatos fuertes, no tener sindicatos divididos. Yo creo que ni al país, ni al movimiento sindical, ni siquiera a los empresarios les interesa tener y estar relacionándose con tantos sindicatos como grupos de trabajadores existan. Lo que yo creo que es virtuoso es tener sindicatos grandes, fuertes y con una alta tasa de sindicalización. Eso permite generar relaciones equilibradas de trabajo. Marcelo, en otro de los puntos que generó bastante problema y debate dentro de la nueva mayoría fue el de las adecuaciones necesarias, con esta indicación con la que el gobierno trataba de buscar una solución al problema de si había o no reemplazo interno, en definitiva. ¿Cómo queda en definitiva el reemplazo en huelga después de estas adecuaciones necesarias? Porque ayer hubo un debate bien interesante entre la propia ministra Rincón e Ignacio Walker, con interpretaciones a juicio de cada uno distintas respecto a lo que dice finalmente el texto. Mira, primero hay que dejar claro que la interpretación que va a regir y que va a determinar la aplicación de esa norma es de los tribunales. En Chile tenemos una justicia laboral fuerte, tenemos los órganos superiores, por lo tanto, más allá de las visiones del gobierno o de los parlamentarios en una u otra dirección, los parlamentarios ni el gobierno no determinan la interpretación de las normas. Entonces no vamos a enfrentarnos a un escenario de mucha judicialización. Sin duda alguna. Eso efectivamente va a ser así. ¿Y es deseable eso? Creo que no. Creo que había un espacio para, respetando el derecho a huelga efectiva y sin llegar al extremo de la paralización o de la huelga total o de la paralización total, creo que había un espacio que no se aprovechó bien o no se aprovechó de manera más prolija como podría haber existido, de haber establecido una normativa que señalara cuáles eran los casos específicos en que se podía hacer algún ajuste interno. ¿Quizás esa ambigüedad era necesaria para poder darle viabilidad política a la Sin duda alguna. Eso fue de una otra manera una transacción para buscar un punto de acuerdo. Hay que recordar que el Ejecutivo envió una indicación en el mes de diciembre del año pasado, en esta misma materia, resguardando las adecuaciones necesarias, que era mucho más clara, mucho más precisa de la que hoy día se aprobó en el Senado. Y hay que recordar que esa indicación fue rechazada con los votos de los parlamentarios de la nueva mayoría. Marcelo, en otro de los puntos, aquí tenemos que ir pimponeando porque son muchos los temas, pero me gustaría abordar varios. Uno de los que generó mucha polémica, rechazo desde el parte de los trabajadores sin duda, fue el concepto de que la huelga tenía que ser pacífica. ¿Era necesario agregar esa palabra clave? Desde el mundo sindical dicen que esta es una manera de criminalizar a los sindicatos también. El proyecto original del gobierno introdujo el concepto que la huelga debía ser pacífica. Era una mera declaración. Personalmente creo que era innecesaria. Lo que importa en materia laboral es cuáles son las conductas específicas que están sancionadas tanto para el empleador como para los sindicatos en materia de prácticas desleales. Y creo que la solución que se buscó y que se logró ayer en el Senado es la óptima, es decir, establecer que cuando exista fuerza desmedida para impedir el acceso de personas que no están en huelga, efectivamente eso pueda ser sancionado por parte de los tribunales. El proyecto original era más duro, porque incluso le llegaba hasta quitarle el fuero a un dirigente sindical. Eso no quedó, creo que eso era un exceso, pero se busca un equilibrio entre la huelga, que per se no es violenta, y creo que en ese sentido yo estoy de acuerdo con los dirigentes sindicales que no era conveniente establecer esa mención, pero sí estoy de acuerdo que las sanciones, las conductas indebidas hay que sancionarlas y hay que especificarlas en la ley.
Marcelo, en otro de los temas que aquí también generó muchísima polémica tiene que ver con las pymes. Desde la pequeña y mediana empresa alegan de que no se cumplieron con ciertos acuerdos que se habían alcanzado con la bancada pyme, como se le llamó incluso a algún grupo de senadores que estaban a favor de realizar los ajustes necesarios dentro de la legislación, dentro de la reforma laboral, para que las pymes quedaran en una situación de poder cumplir efectivamente con la ley, porque algunas exigencias podían sobrepasarlos desde el punto de vista de la gestión. ¿Cómo quedan las pymes frente a esta reforma laboral desde su punto de vista? ¿Están en condiciones de poder cumplir con las normativas laboral y de generar sindicatos o fuerzas negociadoras dentro de sus negocios o no? Dada el tamaño que tienen. Yo creo que se avanzó poco. Yo creo que había una oportunidad importante de establecer normas que promuevan el cumplimiento, pero reconociendo la realidad de precariedad que tienen muchas pymes. ¿En qué puntos, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de la negociación interempresa, creo que se debió haber sido mucho más claro desde un primer momento que esa negociación interempresa, que además es adicional a la negociación de empresa. Aquí no estamos en que le estamos quitando derecho a negociar, al revés, estamos fortaleciendo los sindicatos de empresa. Los principales afectados con las negociaciones interempresas son justamente las pymes, porque los sindicatos interempresas negocian con distintos tamaños de empresa. Y obviamente, y todo el público que nos escucha entenderá, que cuando uno logra más, los demás quieren lo mismo. Claro. Y muchas veces las empresas pequeñas no tienen la condición económica para dar lo mismo que dan otras empresas más grandes. Pero eso fue rechazado ayer. Me parece un error. Me parece que tanto el gobierno como el legislativo debió haber sido un poco más claro, más decidido a poder establecer normas que promuevan el mayor emprendimiento en nuestro país. Las pymes son las que otorgan el 80% del empleo, pero son las más débiles al momento de adaptarse a las nuevas legislaciones. Las grandes, el 80% de las empresas grandes negocia con sindicatos. Las pymes no logran ni siquiera el 5%. La realidad es abismante. Sí, la realidad es abismante. Marcelo, una reflexión final porque se nos va el tiempo. Cuando uno ve las reacciones de los empresarios y de la CUT, los dos están enojados finalmente con la reforma laboral o decepcionados o no alcanzaron a cumplir sus expectativas. ¿Por qué? Es difícil dejar en una reforma laboral, me imagino, satisfecho a todos, pero ¿por qué tanto rechazo a la forma en la que se ha resuelto este problema? A mí no me extraña, te lo decía recién, toda reforma laboral siempre deja a algunos tristes, otros enojados y algunos contentos. Es inevitable. Es inevitable porque hay que entender que cuando se legisla laboralmente se legisla para dos partes. Y dejarlas satisfechas a las dos es bastante difícil. Marcelo, gracias por haber venido hoy día. Muchas gracias por la invitación. Buen día.